Vamos a continuar. Creo que debí de haber llamado a este sermón de otra forma, porque me convenzo cada semana de que la obra de Dios, la obra del Espíritu es inagotable, hermano. Es de veras muy vasta, muy vasta. Decíamos en la primera parte que el Espíritu se sujeta solamente, decimos, a lo de Cristo, pero hermano, en ese solo, en esa solamente, en ese solo a Cristo, hay decíamos, un océano, una infinidad de temas, de bendiciones que el Espíritu, hermano, quiere darnos, porque eso es lo que leemos en la palabra de Dios a partir de nuestro texto, ahí en Juan capítulo 16, por favor, versículo 13 al 15. Juan 16, del 13 al 15. La obra de Dios, Espíritu Santo, parte 3. Yo no sé si a usted le moleste, hermano, que hablemos por algunas semanas del mismo tema, pero yo espero que no. Porque, hermanos, esto para mí ha sido fascinante y espero que lo sea también para usted con la ayuda de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor, Juan 16, 13 al 15, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, en este tema, hermanos, ya lo dije, tan vasto, hemos tratado de mencionar, aunque así, solo someramente, la obra del Espíritu. Y digo someramente porque creo que no hay fin, ya lo dije también, para profundizar en las cosas que vienen, que descienden en cascada del mismo Padre Celestial. Cosas que pertenecen sin desmerecimiento, hermanos, y con el mismo valor a Cristo. Pertenecen a Cristo, pertenecen al Padre. Pero Cristo, después de su partida, encargó a su Espíritu que nos hiciera saber todas estas cosas a nosotros. Entre estas muchas cosas, hemos dicho que está el mostrarnos que toda la palabra inspirada, decíamos la semana pasada, escrita por los apóstoles y profetas, ha salido del mismo Padre y de su Hijo Jesucristo. Y en eso, decíamos, no hay falla ni ninguna opacidad o desdibujo de la revelación de Dios para nosotros, y que aunque nos situamos nosotros en el último eslabón de la cadena de bendición, somos igualmente bendecidos y alumbrados con las palabras de los santos hombres de Dios, pues la palabra de Cristo, o más bien la palabra que Cristo habló y la de los apóstoles, decíamos la semana pasada, forman una unidad indivisible, no se pueden separar, es lo mismo, pues vaya. Dijimos también que no debíamos perder nuestro tiempo en dar oído a doctrinas que pretenden venir o ser del Espíritu, como las doctrinas de la prosperidad y otras que ya no tiene caso mencionar, teniendo nosotros, hermanos, esta palabra que nos dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O en otras palabras, Cristo nos dice: el Espíritu tomará de lo mío y se las hará saber todas a ustedes. Tomará de mis cosas, dice Jesús, y se las hará saber. Bueno, hermanos, entre esas cosas que el Espíritu nos quiere hacer saber está, también dijimos la semana pasada, su deidad. Es decir, ¿por qué el Espíritu necesita y quiere hacernos saber a nosotros, los hijos de Dios, por qué Dios es Dios? ¿Para qué, hermano, Dios se revela a nosotros?
Y hermanos, siempre confluimos o terminamos en que no hay alguien que se interese más en nosotros, decíamos la semana pasada, que un Dios como nuestro Dios. Porque estamos metidos en problemas los hombres por causa de nuestro pecado, pero nuestro Dios se ha interesado. Dios es Dios porque se interesa en nuestros pecados, quiere perdonar nuestros pecados. Ese es el propósito de la deidad y el Espíritu quiere que lo entendamos. Entonces ahora, hermanos, vamos a seguir bajo el mismo punto, la obra del Espíritu Santo. Pero vamos ahora a pedirle al Señor y a su Espíritu que nos ayude a verlo como hombre, Dios hecho hombre. Porque qué bendita visión para nosotros, la iglesia, que tengamos el perfecto ángulo de visión que el Espíritu nos pueda dar hacia la humanidad de Cristo. Le digo, muchas veces leemos y leemos y leemos la Escritura y no nos detenemos a orar, a pedirle al Espíritu que nos muestre con claridad cómo es que sucedieron estas cosas. Y yo creo que el Espíritu, hermano, puede hacernos reconocer con claridad algo muy importante, que el Señor Jesús es hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Y esto se dice fácil, pero implica, hermano, muchas maravillas. Hebreos capítulo 2, el autor a los Hebreos capítulo 2 versículo 14. Quiero aclarar que la carta a los Hebreos hay mucha discrepancia en cuanto a su autor. Muchos aseguran que fue Pablo el autor, pero muchos otros aseguran que no fue Pablo por ciertas rasgos literarios ahí en esta carta. Hermanos, no nos interesa si fue Pablo o no fue Pablo, si fue otro. Nos interesa saber que decíamos la semana pasada que esta palabra viene de Dios y la tomamos como tal, como palabra de Dios. Entonces, el autor a los Hebreos, vamos a decirlo así, muchas de nuestras Biblias dicen Pablo, carta del apóstol Pablo a los Hebreos, pero muchas, si se fija, no dicen eso. Carta a los Hebreos, nada más dice. ¿Cómo dice la suya ahí en el capítulo 1, antes del capítulo 1? A ver, revísela. Dice Pablo la suya, hermano. ¿Cómo dice la tuya, Erika? No, pero arriba, mero arriba, Hebreos, donde dice Hebreos, dice carta a los Hebreos o carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Nomás dice carta a los Hebreos. Epístola a los Hebreos. A Hebreos nada más. Sí, es lo que les digo. La de Mari dice epístola a los Hebreos. ¿Se fijan? No menciona. ¿Por qué? Porque no hay una seguridad. Pero nosotros sí tenemos la seguridad, ¿verdad? Lo estudiamos la semana pasada. Tenemos la seguridad de que este bendito libro desde el comienzo hasta el final es palabra de Dios. Bueno, el autor a los Hebreos, quien quiera que haya sido, sabemos quién fue, el Espíritu de Dios. 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, por cuanto nosotros participamos de un cuerpo como este, de carne y sangre, dice Jesús, Él dice, también participó de lo mismo. Y aquí viene el por qué. ¿Por qué Dios se hizo hombre, hermanos? ¿Por qué Dios vino y se humilló hasta lo sumo, haciéndose como uno de nosotros? Dice aquí, para destruir, dice, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Y luego aclara, esto es al diablo, dice. Entonces, Dios se hizo hombre, ¿para qué, hermanos? Para destruir al diablo. Y no solamente para eso, dice el versículo 15, y también dice para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, sujetos a servidumbre. Entonces, hermano, yo quisiera que meditáramos en estas cosas. Yo creo que el Espíritu quiere, cuando nos revela esto, que nos detengamos a pensar
en nuestra condición y en la condición del hombre. Hermanos, nuestra vida en este tiempo es una vida muy favorecida, muy bendecida. Porque si quitamos lo que Cristo hizo, o la obra de Dios a través de Cristo al venir al mundo, de Dios hecho hombre, imagínese usted a la humanidad antes de Cristo. Imaginemos la gente, hermanos, sujeta a la servidumbre, a la esclavitud del temor por causa de la muerte. Yo siempre medito mucho y tengo muchos recuerdos, hermanos, de mi niñez. Yo no sé usted, pero yo le preguntaría a usted, más o menos, ¿se acuerda usted a qué edad empezó a meditar usted acerca del tema de la muerte? ¿Se acuerda usted? Yo vivía en casa de mis abuelos, de mis padres, ahí en aquella gran vecindad donde todavía vive mi padre. Y yo recuerdo, pues salimos de esa casa como yo tendría como iba a cumplir 11 años aproximadamente. Pero yo me acuerdo más o menos que a partir de los 7 años, a partir de los 7 años yo empezaba a pensar en la muerte y decía, la gente se muere, ya murió fulanito de tal, mi tío, ya murió mi abuelo. Y me acuerdo muy bien, hermano, cosas de niños. Estas son cosas de niños. Había una pileta, hay todavía una pileta en el rincón del gran patio de esa casa, de esa vecindad familiar, donde hay una pila y una llave de agua y hay un resumidero, y entonces usted sabe, las trampas del resumidero dejan un poco de agua ahí. Entonces yo a veces iba y me llamaba mucho la atención porque me reflejaba ahí en el espejito ese del agua oscuro, me veía, yo me quedaba mirando, y un día no recuerdo quién de mis parientes me dijo, deja de estar viendo ahí, y le dije, ¿por qué? Dijo, porque ahí está la muerte, me dijo. Y yo, más curiosidad me daba, ¿verdad? Pues eso no es cierto, pero me causaba más curiosidad. Pero yo recuerdo, hermano, para hacer énfasis en esto, que desde muy pequeño yo pensaba en la muerte. Le digo, yo no sé usted, el hombre, esto sí es seguro, está siempre sujeto a este pendiente, dicen allá en la sierra, tienen esta pensión, no pensión, sino este pendiente, ¿verdad? Es que anda muy pensionado, dicen allá en Yoquío, ¿verdad? ¿Verdad, hermanas serranas? Está muy pensionado el hermano, o sea, anda muy preocupado. Hermanos, pues el hombre sin Dios y antes de Cristo, y aún nosotros, si no entendemos, hermano, el por qué Dios se hizo hombre, seguiremos por ignorancia bajo el temor de la muerte. Dios se hizo hombre, Dios participó de carne y de sangre, número uno, para destruir, dice, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y esto quiere decir que cuando Cristo muere en la cruz, el diablo es pisoteado, es derrotado. Se cumplió la palabra y la promesa de allá del libro de los comienzos, cuando Dios le dice a aquellos primeros hombres, ¿saben qué? De esta mujer va a salir alguien, de su simiente, que le pise a la serpiente en la cabeza. Aunque la serpiente le muerda ahí el calcañar, el tobillo, la simiente de la mujer, es decir, Cristo, la va a pisotear, la va a destruir, le va a dar un golpe mortal al diablo mismo. Entonces, que no olvidemos esto, hermano. Y también dice, para librarnos del temor de la muerte. ¿Tememos a la muerte, hermanos? Yo espero que no. Yo espero que no. Yo espero que el Espíritu Santo, hermano, nos haga entender también estas cosas, que estemos listos y preparados para que cuando ese día llegue, hermanos, nada de los sentimientos que hubo y que hay en los que no conocen a Dios existan en nosotros. Entendamos, hermano, el Dios del cielo se hizo hombre para destruir al diablo y para destruir su imperio de muerte con el que nos tenía asustados a todos. Nos asustaba. Era un temor constante, hermanos. Era un temor constante morir.
Pero Cristo vino, hermanos, a destruir y a librarnos de esto. Hemos de decir entonces que Dios vino a este mundo también a compadecerse de nuestras debilidades y flaquezas, porque no fue solo esto lo que Cristo hizo cuando se hizo hombre. Esta carta a los hebreos menciona muchas cosas acerca del por qué Dios se hizo hombre. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno como, hermanos, uno que fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Se fija? Tenemos un sumo sacerdote, dice, no, porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Nuestro sumo sacerdote quiere decir esto, hermanos, que no es un sacerdote frío, que no es un sacerdote insensible. Es decir, tenemos a alguien que está abundantemente calificado para simpatizar con nosotros en nuestras aflicciones, en nuestras debilidades, y a quien por tanto podemos acudir en busca de ayuda y apoyo en las pruebas. ¿Por qué los cristianos, hermano, insistimos tanto en la oración? Oramos para esto, oramos para aquello, oramos para todo, yo espero. ¿Por qué? Hermanos, pues porque sabemos que nuestro Dios, hermano, es un Dios que se compadece, es un Dios que ayuda. Miren, otra vez voy a hacer la comparación de lo antiguo a lo que ahora nosotros vivimos. Antes se tenía un sumo sacerdote que de alguna manera era frío y sin corazón. El Señor llegó a reprochar esto al pueblo de Israel en cuanto a los sacrificios, porque los sacrificios de Dios tenían un propósito. No era solamente llevar la ofrenda al altar, la ofrenda por el pecado al altar, aquel animalito, sino que el ofrendante tenía que tener un corazón compungido, un corazón que sintiera que ese animalito iba a pagar por su culpa. Pero, hermanos, en el ritual aquel, como a veces en la liturgia de nuestros cultos, se perdió el sentido verdadero del sacrificio, de tal forma que un día Dios llega a decir al pueblo: estoy harto, me asquean sus sacrificios, porque han perdido el sentido. Yo no estoy pidiendo, yo no necesito arroyos de aceite, ni multitud de toros engordados, ni de animales engordados, ni grosura de animales, hermanos, porque pudiéramos llegar a creer que a Dios le gusta mucho la carne asada, pero no era eso, hermanos. Porque a veces decimos, es que se sacrificaba el animal y luego la Biblia dice que era olor grato a Dios. No, hermano, lo que era olor grato, no nos confundamos, era la actitud del corazón del oferante, del ofrendador, del que llevaba aquel animal y que tenía que pagar el precio por su pecado. Pero, hermanos, llegó el momento pues en que aún los sacerdotes, imagínense, hermano, un pueblo de miles. A veces, hermano, la escritura da a entender que el pueblo pasaba del 1,000,000 de gentes, llevando el trabajo. Por eso los sacerdotes tenían que turnarse, tenían que tomar turnos, porque era un trabajo muy cansado, muy difícil. Y llegó el punto, hermano, en que los sacerdotes se volvieron fríos, se volvieron insensibles. Simplemente ellos cumplían con los deberes externos de su cargo religioso o ministerial, por decirlo de la mejor forma, sin entrar en las simpatías de aquellos que venían a pedir perdón. Se suponía que el sacerdote también tenía su parte en estos sacrificios. Los sacerdotes tenían que simpatizar con el que venía arrepentido a presentar ofrenda a Dios.
Los sacerdotes, hermano, nunca estuvieron por encima del pueblo diciendo, a ver, vengan, como hoy tenemos la idea de los sacerdotes en la iglesia popular. No estaban por sobre el pueblo. Los mismos sacerdotes, la Escritura dice, tenían que aportar sus mismas ofrendas. ¿Por qué? Porque ellos no, hermano, eran capaces, no eran lo suficientemente capaces para simpatizar con el pueblo. Sin contar, además, en que aún si hubiera habido un poco de empatía de parte del sumo sacerdote, él no era capaz, era incapaz de ayudar por causa de su misma y pobre humanidad. Pero Cristo, hermanos, es decir, el Dios hecho hombre, dice la Escritura, no es incapaz, como dicen algunas versiones. Este versículo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, dice, compadecerse. Déjeme le leo esta versión, la Biblia Castellan. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compartir el peso de nuestras debilidades, sino al contrario, dice, tentado en todo como semejante a nosotros, pero sin pecado. Hermanos, nuestro sumo sacerdote, que es Cristo, que es Dios hecho hombre, no es incapaz de compartir el peso de nuestros pecados, de nuestras debilidades. La frialdad, la incapacidad de los más queridos hombres que deseaban nuestro bien, hizo algo, hermano, en nosotros. Nuestra madre, nuestros parientes mayores que nosotros, cuando vieron que nosotros estábamos perdidos y nos recomendaban, nos aconsejaban, nos decían, deja esto, hijo, deja los vicios, deja esto, corrige tu camino. ¿Pudieron hacer algo, hermanos, por nosotros? No, porque regularmente nosotros sabemos que ellos también faltaban, eran idénticos que nosotros. Por eso a mí me encanta cuando Job, y usted dice, parece disco rayado el hermano, cuando Job, hermano, voltea a su alrededor y dice, no hay conmigo sino escarnecedores en cuya amargura, en cuya tristeza se detienen mis ojos. Porque Job, hermano, en su necesidad decía, pues ¿a quién clamo? Estos mis amigos me están diciendo, me están afrentando y son iguales que yo. Pero Job recapacita y dice, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti. Y luego dice, porque ¿quién querría responder por mí? Dice Job, ¿quién quiere responder, hermano? ¿Quién pudo responder por nosotros? Ni nuestros padres que nos amaron tanto, ni nuestros más cercanos, ni el pastor puede responder por alguien. Solo Dios, hermano, solo Dios hecho hombre pudo compadecerse de nosotros, porque Él es capaz de hacerlo. Es más, hermanos, muchas veces aquellos que querían nuestro bien nos alejaron, porque sus buenos deseos no alcanzaban para entendernos y mucho menos para transformarnos. Pero la majestuosa y digna humanidad de Cristo nos sobrecogió, hermanos. Su ternura, su simpatía atraen a los débiles que flaquean todavía, y su maravillosa bondad hace más que cualquier otra cosa para alentar a los que tienen que afrontar dificultades y peligros. Pero sobre todo su bendita y ejemplar humanidad nos alienta a venir a Él cuando nos sentimos fracasados en nuestra lucha por el pecado. Cuando nosotros estamos intentando por nuestras fuerzas y tomamos un consejo de acá que puede ser reformador, son como parches en nuestra vida, pero no ayudan, hermano, a que lo interno se regenere, vuelva a revivir, vuelva a renacer. Entonces, hermano, ahí está Cristo. Él sabe cómo transformar una vida, Él sabe cómo transformar un corazón. Su simpatía, hermano, el haberse hecho hombre lo califica a Él para entendernos y para salvarnos. Miren, ¿qué hubiera sido? Yo le pregunto, ¿qué hubiera sido de aquella mujer sorprendida en pleno acto de adulterio sin la comprensión del Dios hecho hombre?
¿Se ha puesto a pensar? Aún resuena todavía la sentencia y el perdón de esos benditos labios del Dios hecho hombre. Juan capítulo 8 versículo 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Y luego le pregunta también: ¿ninguno te condenó? ¿Cómo podían? Y entonces el versículo 11 dice: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más, le dice. Pero le dice: ni yo te condeno. Hermano, a veces los cristianos le damos a entender a la gente, cuando tratamos de explicar el pecado, que ciertamente es horroroso, como el adulterio de esta mujer y cualquier otro pecado, pero en nuestra ministración le damos a entender a la gente, hermano, que Dios también se espanta de los pecados. No, hermano, Dios aborrece el pecado, pero no se espanta. Dios, hermano, de alguna manera simpatiza con los pecadores. Dios sabe, porque Él sabe lo que fue sufrir la tentación. Dice la Escritura, aclara: sin pecado. Él no cayó en la tentación, pero sabe lo que es la tentación. Todavía resuenan estas palabras: ni yo te condeno, mujer, vete y no peques más. ¿Qué decir de aquel paralítico que hemos estudiado, hermano, ya en otras ocasiones, llevado en camilla ante Jesús? Mateo 9:2 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, ten ánimo. ¿Qué más? Tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo. Oiga, qué maravilloso es nuestro Dios, usando palabras, hermano, tan cercanas a nosotros. Que Cristo, hermano, nos tome como hijos, que Cristo nos tome como hermanos, que Cristo nos tome como tan cercanos a Él, que quiera concedernos el perdón. Tus pecados te son perdonados. Ánimo. Ánimo, le dice. Y hermanos, hablar por ejemplo de la mujer, aquella que quiebra el perfume a los pies de Jesús, es una historia tan romántica, tan hermosa, nos la sabemos casi de memoria. Pero mire, analicemos o empecemos analizando lo que hace la mujer, y que es bien conocido. Hasta el punto, es tan conocido que llegamos al punto de exaltar extremadamente a la mujer y a su acto, y nos olvidamos de Dios hecho hombre ahí, hermano, compadecido de esta mujer. Lucas 7:38 dice: y estando detrás de él a sus pies, llorando, dice, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Mire, si supiéramos que la reacción bondadosa, condescendiente o benevolente de Cristo hacia esta mujer hubiera sido porque esta mujer era una ferviente seguidora, fiel discípula de Cristo, nosotros comprenderíamos esta reacción hacia ella, ¿verdad? Pero hermano, no fue así. Esta mujer no era seguidora de Cristo, no era fiel discípula de Cristo. Y yo empecé por lo último, pero vamos a empezar ahora por el comienzo. Miren, dice Lucas 7:48, la última parte. Le dice: tus pecados te son perdonados, le dice a la mujer. A ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Qué sencillo, qué fácil se oye esto. Pero miremos el antecedente de esta mujer. Y entonces, cualesquier mérito de la mujer es echado por tierra. Y nos damos cuenta que precisamente a tales personas dirige el Dios hecho hombre su atención. La historia comienza así. Lucas 7:36 dice:
uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Así comienza la historia. Y el versículo 37 dice: entonces una mujer de la ciudad que era fiel discípula de Cristo. No, Lucas aclara: una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Así que, hermanos, cerremos este tema con otro ejemplo muy similar. Yo quiero que entienda o que entendamos estas cosas, hermano, porque Dios simpatizó con los pecadores en este sentido. Dios simpatizó con los pecadores porque Él mismo era hombre. Y vamos a cerrar, como ya dije, este punto, este tema, con otro ejemplo muy similar, y que muchas veces por falta de entendimiento entre los judíos, o en otras palabras, entre los que debieron haberlo entendido, fue muchas veces el Señor juzgado de una muy mala manera. Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, esta es una historia muy similar, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y que muchos pecadores, dice, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús, versículo 12, les dijo: escucha, hermano, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, les dijo Jesús, vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, dice el versículo 13, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermano, estas palabras del Señor derriban por tierra cualquier otro sentido que nosotros queramos darle a las palabras, al sentir, al deseo, al ministerio, a la intención, al propósito de Dios hecho hombre. No hay otra forma de explicarlo. Dios se hizo hombre para compadecerse, para simpatizar con los pecadores. Y mire, ejemplos bíblicos para demostrar la misión del Dios encarnado, hermanos, hay al por mayor. Pero ¿qué si el Espíritu nos muestra la compasión y la empatía del Dios hecho hombre en nosotros mismos, hermano? ¿Qué pasa cuando usted y yo reflexionamos en todas las barbaridades que éramos y que hacíamos? Lo terrible, hermano, que nosotros nos comportábamos y éramos, y sin embargo así Dios se acercó a nosotros. ¿Qué si el Espíritu nos abre bien los ojos nuevamente para recordarnos la fama de pecadores que teníamos nosotros y que aún así Él tuvo compasión de nosotros? Cuando el Espíritu nos muestre claramente que la encarnación de Dios, la encarnación de Cristo es por amor, por simpatía, por consideración y por una suma proximidad y afinidad a nosotros, aunque con la diferencia del pecado, entenderemos que nuestra salvación no es por obras, obviamente, sino por la obra de la encarnación, Dios hecho hombre, lo que equivale a un gran amor y gracia derramada para con los hombres. ¿Cómo necesitamos, hermano, no perder de vista estas cosas? Al contrario, abundar en esto, hermano, porque hay una gran ternura, hay una gran simpatía en este gran sumo sacerdote nuestro, hermano.
Un pecador nunca va a encontrar a un Cristo frío, a un Cristo que desprecia, sino todo lo contrario. El que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Yo no desprecio, dice Cristo, un corazón contrito y humillado. Hebreos capítulo 2 versículo 18 sigue diciendo, dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, por eso, dice Hebreos, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermano, esto es maravilloso. Usted y yo seguimos siendo tentados aunque somos cristianos. Pues hermano, escuche, Cristo Jesús, por cuanto Él mismo sufrió la tentación, es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. Hoy entendemos que en su infinita ternura y bondad tuvo compasión de nosotros, tratará con su pobre pueblo, nosotros, y con las conciencias atribuladas que nos rodean y que todavía debemos entender o debe hacernos entender esto. Todavía tenemos que ir a los hombres perdidos para decirles que hay alguien que se conmueve de sus debilidades, habiendo sido tentado en todo de manera semejante a las tentaciones, pero sin pecado. Diría yo entonces, si alguna vez, no, más bien si en todo momento, antes de predicarle a alguien, hermano, a los perdidos, tuviéramos una visión de Cristo en su naturaleza divina y en su naturaleza humana, y después de tener una clara visión de estas cosas, habláramos acerca de Él, qué eficaz predicación sería para nuestros oyentes. Porque hermanos, cuando nosotros metemos la mano, cuando nosotros, hermano, le metemos de nuestra cosecha, a veces espantamos a la gente, a veces hacemos que corra la gente. ¿Por qué? Porque no tenemos la revelación del Espíritu que nos dice que Cristo se hizo hombre con un propósito muy claro y definido. ¿Quiénes somos entonces nosotros, hermano, para hablar de Dios como un Dios que aborrece, como un Dios que desprecia, como un Dios que rechaza? Dios nos libre, hermano. Dios nos ayude y su Espíritu nos abra los ojos y nos revele las cosas de Cristo que abundaron en el corazón de Cristo. O creemos, hermano, que porque Cristo ya no está en la tierra, Cristo cambió. Hermano, si Cristo hubiera cambiado, su palabra no estaría tal como se habló, como se dijo, como se pronunció. Estos ejemplos que mencionamos ahorita de la mujer y de estos hombres estarían borrados, anulados, pero están aquí, hermano, con el propósito de que no olvidemos que Dios hecho hombre vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Déjeme ahora, en este mismo punto de la obra del Espíritu, tratar de abordar un poquito, hermano, si el Espíritu Santo nos da esa visión acerca de los oficios de Cristo. Pero yo voy a insistir, y discúlpeme que insista, especialmente otra vez, que en el oficio de Cristo como Salvador. ¿Por qué, hermano? Porque voy a hacer énfasis en nosotros. Nunca un predicador del Evangelio en plena comunión con el Espíritu Santo debiera llegar al extremo. Este es otro gran error de los predicadores. Nunca un predicador del Evangelio en comunión con el Espíritu debiera llegar al extremo de cargar con algo que es incapaz de cargar y de soportar. Me estoy refiriendo a salvar. Más bien, la oración del predicador, del pastor, la oración constante y confiada debiera ser: Señor, salva a los hombres, porque salvar no es asunto mío. Soy incapaz de hacer esto. Y entonces aquí podemos levantar ayes, diciendo: ay de los que se han levantado, erigido como salvadores de sus hermanos, siendo igualmente pecadores y por lo tanto incapaces. Me confieso incapaz para salvar, hermano, a una mosca, más a un hombre con un corazón y un alma,
A esos pastores y hermanos líderes les puedo decir que si estamos tomando este título para nosotros es que no hemos escuchado la voz del Espíritu. Pero si escuchamos la voz del Espíritu, sabremos que Cristo ha sido preparado y descendió a este mundo para este oficio. El Espíritu nos dice que Cristo aprendió el oficio. Y aquí viene algo, hermano, que hemos leído también muchas veces, que yo quisiera, hermano, que lo leyéramos así someramente y que nos lo lleváramos a casa, todos estos pasajes, para abundar en oración en ellos. Cristo aprendió el oficio del sacerdocio y de la intercesión por la experiencia de la encarnación, hermanos, lo cual de ninguna manera es una herejía, porque otra vez el autor de la carta a los Hebreos nos dice, Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y estas palabras, hermano, como que nos hacen rechinar. Dicen, ¿cómo que aprendió la obediencia? ¿Verdad? Miren, estos versículos, sí, a veces si no son fáciles de digerir o de entender para muchos de nosotros. Lo que el Espíritu nos dice aquí, hermanos, es que aunque Jesús fuera hijo, o para nuestro esclarecimiento, aunque haya sido el Hijo de Dios, como dicen otras versiones, por ejemplo la Torres Amat dice: y cierto que aunque era hijo de Dios, aprendió como hombre, dice, por las cosas que padeció a obedecer. Cambia todo el sentido, ¿verdad? Era hijo de Dios, pero la obediencia la tuvo que practicar como hombre. Es maravilloso, hermano, encontrar en el Evangelio que, hermano, de repente el Señor Jesús se quedó allá en el templo hablando con los sacerdotes y los escribas, y sus padres ya iban de camino, de regreso a casa, y usted conoce la historia, se regresan asustados y lo encuentran ahí. Y enseguida la Escritura dice que Jesús regresa con ellos y hace la aclaración ahí el evangelista Mateo, y dice que Jesús regresa con ellos y les estuvo sujeto a sus padres. Estuvo sujeto a sus padres. Y usted dice, ¿cómo? Si era Dios. Es más, no tuvo que haber dado explicaciones de nada, porque sus padres le dijeron: hijito, ¿por qué nos hiciste esto? Nos pusiste un susto terrible. Y Jesús les dijo: en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y usted y yo podemos decir, bien dicho, pues si era Dios, era el Mesías, hermanos, por lo que padeció, hermano, y en la tentación y en la prueba, el Señor fue capacitado para salvar a los hombres. Hermanos, esto es lo que nos dice el Espíritu a través de estas palabras: aunque era hijo de Dios, por lo que sufrió, por lo que padeció, aprendió a obedecer. Hebreos, ese mismo versículo, Hebreos 5:8, en la Biblia, lenguaje sencillo, dice: aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento, aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Esto nos enseña pues que aunque mantenía ese alto rango de hijo de Dios y era consciente de ello, estaba dispuesto a aprender experimentalmente, en carne propia, lo que significa la obediencia en medio de los sufrimientos humanos. Así aprendió la obediencia. Eso es lo que dice Hebreos. Es decir, aprendió prácticamente, en la práctica, experimentalmente. No se puede suponer, yo quiero nada más advertir esto, no vamos a suponer, hermano, que él no supiera lo que era la obediencia. Él sabía. O no vamos a suponer que no estaba dispuesto a obedecer a Dios antes de sufrir. No. O que tenía como nosotros una inclinación o perversidades de la naturaleza que lo pudieran conducir a la rebelión y a la desobediencia, y que requería que fuera perfeccionado, ¿verdad?, en aquello. No, hermano, no es eso, sino que se nos enseña que él, como hombre ejemplar,
Estaba dispuesto a probar el poder de la obediencia aún en los sufrimientos. Familiarizarse personal y prácticamente con la naturaleza de tal obediencia humana. O sea, hermano, Jesús fue hombre en todos los aspectos de nuestra vida humana, en todos los aspectos, con la grandísima diferencia de que Él fue siempre sin pecado. Aún en medio de las aflicciones prolongadas, porque Pablo así lo enseña también a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose ¿qué? Obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. En la célula, hermanos, estamos viendo a Jesús en el hogar, o el discípulo en el hogar también. Y estamos hablando, hermano, de ese tema cuando el Señor dice que aún a veces los que nos van a hacer guerra y los que van a estar en contra de nosotros y nos van a entregar va a ser nuestra propia familia. Y estamos hablando, hermano, de esa encrucijada en la que a veces estamos los cristianos, porque a veces nos convertimos nosotros a Cristo, nos entregamos a Él y muchos miembros de nuestra familia no lo hacen. Y ahí empieza a haber conflictos y problemas serios. Y luego Jesús, después de que dice estas palabras, dice: y bueno, el que no aborrece su propia vida, dice, el que ama más a su padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, y dice, aún su propia vida, y el que no toma su cruz, dice, cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y cuando hablamos de esto, hermano, hablamos del ejemplo que Cristo nos dio al llevar la cruz. La llevó no como Dios, la llevó como hombre. El sufrimiento lo llevó como hombre. El pago por el pecado lo hizo como hombre, como todo Dios y como todo hombre. Así que pudiéramos decir que tanto Pablo, que escribe a los Filipenses, como quien haya escrito a los Hebreos, pudiéramos decir, tenían la misma teología. No, más bien debemos entender que el Espíritu Santo que inspiró a uno y otro autor tenía el objeto de mostrar cuán idóneo, cuán capaz era el Señor Jesús como Salvador, para ser un Salvador para la humanidad. Y el argumento es, hermano, que nos ha dado un ejemplo y ha demostrado que la obediencia más perfecta puede manifestarse en los dolores más profundos del cuerpo y del alma. Esto está comprobado. A veces cuando más, hermano, estamos quebrantados, cuando más aproblemados estamos, es cuando mejor nos sometemos. Hermano, de verdad, aunque este no sea el tema, podemos aprender que uno de los objetos de la aflicción a veces es llevarnos a obedecer a Dios, aunque este no sea el tema. Pero sigamos, y sigamos con el autor a los Hebreos. Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado, ¿qué sucedió, hermano? Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, siendo hecho un Salvador completo, perfecto, cabal, un Salvador idóneo en todos los aspectos para redimir a las personas. Eso es lo que Hebreos dice. Los sufrimientos fueron necesarios para completar o para finalizar su carácter como Salvador. Y otra vez, tengo que hacer la aclaración, entendámoslo, no para su perfección moral. El Señor Jesús no necesitaba ser perfeccionado moralmente, porque Él siempre estuvo sin pecado, sino más bien para quedar certificado como Salvador de los hombres y delante de los hombres, como el mismo Espíritu lo dice por el autor de esta carta en el versículo que sigue, en el versículo 10. Después de que Cristo demuestra como hombre ser obediente y ser capaz para salvar, dice el versículo 10,
fue declarado por Dios sumo sacerdote, dice, sumo sacerdote, lo cual nos dice que Él es el único que puede reclamar como parte de su propio honor el título del Salvador. Digámosle entonces, hermanos, a coro: Señor, tú eres exaltado en lo alto como Rey y como Salvador. Haz tu obra, Señor, entre nosotros. Pidámoselo, hermanos, a Dios, al Señor siempre, que el Espíritu Santo nos muestre que Cristo es un Salvador. Y disculpen si hago gran énfasis en esto, hermanos, pero a veces nos hemos forjado ideas o conceptos equivocados en cuanto a nuestros oficios o ministerios aquí, y hemos perdido de vista el grandioso oficio sacerdotal de nuestro Señor y único Salvador. Peor en este tiempo, ¿cómo hace falta, hermanos, en este tiempo el recordatorio del Espíritu de que solo Cristo salva? Antes lo gritábamos cuando entrábamos a la congregación: ¿quién vive? Cristo, decíamos. ¿Quién salva? Cristo. Hermanos, esto ha pasado, hermano, a la historia, y ahora llamamos al predicador, al pastor, Padre. A nadie llaméis Padre, a nadie llaméis Salvador. No hay quien ayude, hermanos, sino solo Cristo. Que el Espíritu abra nuestros ojos y nuestro entendimiento, y pongamos la vista en Él, porque Él es el único certificado. Dice aquí: fue declarado entonces por Dios sumo sacerdote. No hay otro, hermanos, para que así entonces no pretendamos usurpar con simples esfuerzos este bendito y único oficio salvador. Cristo es un Salvador, y no necesitamos tampoco disculparnos por acudir constantemente a Él para pedirle que salve. Pidámosle constantemente, hermano, nuestra oración sea: Señor, salva a los hombres, salva a mi vecino, salva a mi amigo, salva a mi hermano. ¿Por qué, hermanos? Porque Él no pudiera ser un Salvador si no tuviera a quien salvar. Y si somos cuidadosamente observadores, nosotros vivimos entre multitud de pecadores que necesitan salvación, aunque parezca simplista. Un médico no espera que nos disculpemos, ¿verdad?, cuando acudimos a él porque estamos enfermos. El médico necesita a los enfermos para poder demostrar su capacidad. El hecho, pues, es que Cristo no puede tomar posesión de nosotros. Oiga esto: Cristo no puede tomar posesión de los corazones de la humanidad de otra manera excepto por el pecado. Cristo no va a congraciarse con nosotros, hermano, porque, como decíamos ahorita, porque éramos muy buenos, porque no. Cristo se puso en contacto con nosotros por causa de nuestro pecado, y afuera y a nuestro alrededor hay multitudes de personas que son pecadoras y con las cuales Cristo puede también, hermanos, mostrar simpatía. Que el Espíritu, hermanos, pidámosle entonces que el Espíritu de Dios tome de los oficios divinos de Cristo, especialmente el oficio del Salvador, y nos lo haga saber a profundidad. Que cada día de nuestra vida la Santa Paloma disperse con sus alas todo pensamiento vano en nuestras mentes y ponga la real y cierta condición pecaminosa de la humanidad, incluyéndonos. Y con ese fuego que le es característico solo al Espíritu, imprima en nuestra mente, alma y corazón que Él es nuestro Salvador, hermanos, y no hay otro. Dios nos libre, hermano, de poner en el púlpito: yo soy Salvador, o proferir con los labios, hermano, que el hombre, el predicador, el pastor salva. Dios nos libre, hermanos. Mire, vamos a hablar ahora, si el Espíritu nos concede, porque tenemos tiempo, y aunque sea solo así como lo estamos haciendo, estas cosas que le estoy, hermano, mencionando, y estos pasajes, cuando usted se dé la tarea de volver a escuchar, hermano, el mensaje por YouTube, por el audio, por el video, sométalos a oración, hermano, a profunda oración. Pero ahora,
si Dios nos concede, porque lo estamos tocando así someramente, podamos percibir por el Espíritu, hermano, también un poquito de estos, ustedes, yo, los que Él vino a salvar. Que el Espíritu nos ayude a entender, hermano, acerca un poquito de los redimidos. Ahorita hace un momento en la alabanza cantábamos Dios de pactos. Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos, hermano. Ahora yo le voy a hacer alguna pregunta. ¿Alguna vez nos ha enseñado el Espíritu Santo estas cosas de Cristo? Es decir, sus compromisos con el pacto, hermano, que hizo con los hombres. Cuando acordó el pacto con el Padre, fíjese bien lo que le voy a decir. Cuando Cristo hizo pacto número 1 con el Padre de venir a salvarnos, hermano, fue para comprometerse a llevar a unos cuantos a la gloria. No, hermanos. Cristo hizo pacto con el Padre para llevar a muchos hijos a la gloria. Hebreos otra vez dice en el capítulo 2 versículo 10, dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Se fija, no dejamos el tema de la encarnación, pero aquí, hermanos, aparecemos usted y yo. Y aparece una multitud según lo que leo. Y mire, es que a menudo los impíos, los pecadores, los enemigos de la iglesia quieren entristecernos, abatirnos con palabras hirientes que dicen que somos un puñado de pobres, ignorantes y fanáticas criaturas cuyo ideal de ir al cielo no se cumplirá. Este concepto, hermano, o estos conceptos, estas palabras hirientes siempre han existido, hasta en los días de Cristo. Lucas capítulo 13, versículo 22 al 24 dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pero miren la pregunta hiriente, hermano, de estos: Señor, como que tu obra no es tan fogosa, como que no está prendiendo, ¿verdad?, lo suficiente. Mira, son unos cuantos pobres discípulos los que te siguen, y luego ignorantes además, pescadores, vulgares, porque así lo dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Del vulgo decía la gente. Lucas lo registra en el libro de los Hechos. Dice que la gente decía: pues estos son gente del vulgo, esta gente es ignorante, esta gente no daban un cacahuate por ellos. Pero hermanos, hablando en esta misma ocasión de los que sí podrán entrar y que sí se salvarán, el Señor dice en ese mismo capítulo, no más que en el versículo 29, les dice el Señor a las gentes: ¿saben qué? Vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Así lo dice Lucas, pero mire cómo lo dice Mateo 8:11. A diferencia de Lucas, dice: y os digo que vendrán unos cuantos, dice, muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Así que la referencia a cada punto de la tierra da a entender que seremos muchos los que nos daremos cita en el reino celestial. Cristo tiene un pueblo, hermanos, grábese esto, en todas partes del mundo, y por lo tanto su evangelio debe ser predicado a todas las naciones para su reunión, lo cual se hará en los últimos días. Y en la mañana de la resurrección, cuando estos sean resucitados en los diversos lugares de todo el mundo,
donde hayan sido enterrados. Vendrán de allí y de allá y de más allá, y formaremos un solo cuerpo, y otros seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Estos pues, hermanos, a los que se hace referencia, ¿cómo lo siente? ¿Son unos cuantos? No, hermanos, no son pocos, por cierto, en número. Y entonces, hablar de muchos hijos, esta es una confirmación más. Si hablamos de muchos hijos en el cielo, es hablar también de muchas moradas, ¿no cree? De muchas residencias, de muchos hogares, de lo cual también nos da testimonio el Señor cuando dice en el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 2, en la casa de mi Padre, dice el Señor, muchas moradas hay. ¿Unas cuantas? ¿Unas miles? Hermano, la Biblia no dice, en la casa de mi Padre hay 144,000 hogares, ¿verdad que no? Dice, muchas moradas hay, y si así no fuera, dice el Señor, yo se los diría. Y vuelve a decir, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿No alienta esto nuestro corazón, hermano? Nosotros podemos ser un puñado de ovejas, pero tenemos que estar conscientes, hermano, que no somos los únicos. A unas cuadras de aquí, hermanos, existen otras ovejas. Y en los pueblos, ciudades, naciones, continentes, tiene el Señor otras ovejas marcadas con sangre, las cuales un día pasaremos bajo la cuenta de su mano y de su vara, y créame que el número no será fácil de contar, a diferencia de esos 144,000 que también la Escritura menciona de Israel. Apocalipsis 7:9 dice Juan en la revelación que el Espíritu le da, y yo espero que también nosotros la tengamos. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Una multitud que no se puede contar, hermano. Y esta verdad, aunque parece simple, debe ser maravillosa, hermano, a nuestro corazón, pues aunque en nuestros servicios haya solo unas cuantas personas presentes, existe un pueblo redimido que va en aumento cada día, pues el Salvador se ha comprometido con llevar muchos hijos a la gloria. Se goza, hermano, por eso. Gócese, alégrese, hermano. Y cuando se tope por ahí con un creyente, hermano, gócese, alégrese, porque, hermano, el número está engordando cada día. Un día alguien me dijo, un pariente, no voy a decir el nombre, un pariente me dijo, debes de tener un hijo varón, me dijo, que vio que tenía 2 hijas. Me dijo, tienes que hacer la lucha por tener un hijo varón. Le dije, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Me dijo, pues porque si no tienes un hijo varón, tu nombre, tu apellido se va a borrar de este mundo, se va a perder. Rivero se va a perder. ¿Y qué importa, hermano, si nuestro apellido, si nuestro nombre se borra de este mundo, se pierde aquí abajo en esta tierra? Somos miembros de una gran familia, hermanos, familia que sobrepasa numéricamente hablando a cualquier tribu o clan sobre la tierra. Y si nosotros alcanzamos una clara visión de esto por su Espíritu, nos proporcionará esto, hermano, mucha firmeza, nos proporcionará aliento y nos hará fuertes. Dice el Señor, Juan 16:14, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Santo Espíritu quiere mostrarnos que Cristo tiene un compromiso en el pacto que hizo de llevar muchos hijos con Él, y al saber esto, nosotros debemos glorificarle junto con su Espíritu, y esto, hermano, debe traernos mucho consuelo también. Algo más, déjeme pasar, ya voy a terminar, no el tema, por eso les decía que me dan ganas de cambiarle el título a esto, sería el tema interminable del Espíritu, la obra interminable del Espíritu. Déjeme ahora hablar un poquito, hermano, acerca de el amor de Dios,
mostrado por su Espíritu. Juan 16:14 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Este amor, hermanos, nosotros lo hemos visto, lo hemos experimentado, a veces más fuertemente, más vívidamente que otras veces. Pero si toda la brillantez, toda la brillante luz del Espíritu Santo fuera a concentrarse sobre el amor de Cristo, hermanos, y nuestra visión fuera ampliada a su máxima capacidad, esta visión sería tal que ni el cielo pudiera sobrepasar este brillo del amor de Dios. Yo creo que acerca de este tema haríamos bien en sentarnos en nuestro estudio de la palabra de Dios, con la Biblia frente a nosotros o arrodillados en oración, hermanos, agonizantes si usted quiere, constante, una oración, hermano, que nos lleve a agonizar para recibir luz acerca del amor de Dios, hasta que lleguemos a sentir, ver o experimentar lo que otros ya han sabido y experimentado por el Espíritu. ¿Qué se supone que hemos de sentir, hermanos? Es una pregunta. ¿Qué se supone que hemos de sentir como creyentes al leer las experiencias reveladoras del Espíritu en otros que fueron antes de nosotros? ¿Qué cree que debemos de sentir? Cuando yo leo, hermano, las experiencias de Elías, de Samuel, de Ezequiel, de Pedro, de Pablo, ¿qué se supone que debemos de sentir nosotros como creyentes? Seamos sinceros. ¿Qué sentimiento causa en mí que las cosas de Cristo, el Espíritu ya las haya dado a conocer a otros, y usted y yo todavía tengamos poca luz de esas cosas? ¿Qué se supone que debemos de sentir? Créame que el sentimiento nunca debe ser la envidia, ¿verdad? Obviamente. No, hermano, es que esa envidia de la buena no existe, hermano, esa. La envidia buena no sirve. La envidia paraliza. La envidia amarga el alma. Bueno, entonces una profunda admiración. Bueno, si la admiración va acompañada, hermano, como decíamos ahorita, de un deseo de recibir lo mismo, pero si la admiración es una admiración conformista, tampoco nos beneficia de nada. Más bien el sentido o el sentimiento que debiera haber en nosotros cuando leemos experiencias del amor de Dios derramado en otros es sed de lo mismo, hermanos, sed de que el Santo Espíritu también tome de lo de Cristo y también nos lo haga saber, entender, por amor a su iglesia. Porque cuando yo leo a Juan, hermanos, lo único que entiendo es que cuando Cristo dice que el Espíritu lo va a glorificar porque va a tomar de lo suyo y nos lo va a hacer saber, hermano, yo lo único que noto es un grande amor para con nosotros. No hablo locamente, hermano, pues hablo en base a que Dios no hace acepción de personas. Sí lo sabemos. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas y a veces queremos meter a Dios en ciertas cosas nada más. Dios no hace acepción de personas en esto. No, Dios no hace acepción de personas cuando da el Espíritu sin medida, hermano. Dios no da el Espíritu por medida, dice la Escritura. Todo, dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y los versículos anteriores dicen que todo lo del Padre es de Cristo y el Espíritu lo toma y nos lo hace saber. Entonces no estoy hablando locamente, no estoy hablando, hermano, fanáticamente o espiritualizando todas las cosas. Pablo, cuando habla a los romanos del amor salvador de Dios entre judíos y no judíos, dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y esto aplica también en cuanto a lo que dice Juan, en cuanto a lo que es de Cristo y el Espíritu quiere mostrarnos. Cuando Pedro se encontraba en la casa de un no judío llamado Cornelio, de repente recapacita, podremos decir. La mente no es capaz de recapacitar y entrar en los misterios y en la revelación del Espíritu, hermano. Por más que usted y yo nos quisiéramos esforzar, no nos ha pasado. Leemos un versículo, pero ¿por qué?
A ver, lo voy a volver a leer y podemos leerlo 100 veces. Y si el Espíritu no interviene, quedaremos sin luz, quedaremos a oscuras. Pero cuando el Espíritu viene, hermano, y alumbra ese versículo, hermano, el entendimiento viene a nosotros. Pedro se encontraba en casa de Cornelio y no es que recapacitara, más bien el Espíritu, y ahorita se lo voy a demostrar, le alumbra el entendimiento con las cosas de Cristo, con el amor de Dios hecho hombre, como decíamos, para con los pecadores. Y dice en Hechos 10:34, la versión que usamos nos da a entender como que Pedro cae en sí, pero no, dice, entonces Pedro, dice, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro abrió su boca porque se acababa de dar cuenta por revelación del Espíritu del grande amor que Dios tiene al hombre pecador, diciendo que ese amor no hace diferencia si se teme a Dios, como lo dicen otras versiones. Le voy a leer la Torres Amat y otras, y al último la hermana ahí tiene la Biblia de las Américas que también aclara esto. Dice Torres Amat, entonces Pedro, dando principio a su discurso, habló de esta manera. Escuche, dice, verdaderamente acabé de conocer, o sea, hubo un momento de luz por el Espíritu, acabé de conocer que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y obra bien merece su agrado. La Biblia al día, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad Dios no tiene favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Y luego la versión Las Américas, esta sí la tenemos aquí, que dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, ciertamente ahora, dice, entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Se fija, hermano, aquí estas versiones nos aclaran que es diferente comprender racionalmente a que el Espíritu. Pedro, Dios ya le había hablado. Lea el capítulo, todo el capítulo y antes de este capítulo, y se va a dar cuenta que Pedro, Dios ya le había hablado por visión, le había mostrado una visión, le había dicho, Pedro, mata y come animales impuros que para un judío no podían ser tolerados, ni siquiera tocados, mucho menos comerlos. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Pedro? En esa visión, no llames tú común o inmundo lo que yo he limpiado. Pero Pedro, hermano, no lo entendió hasta que llega a la casa de Cornelio y ve, hermano, un grupo de gente, hermano, pecadora, impía, romanos, porque Cornelio era un centurión romano. Y había gente de su familia, de sus vecinos, tal vez, eran de la compañía la italiana, dice. Y entonces Pedro, cuando les dice, a ver, bueno, ¿para qué me hacen venir? Y le empiezan a decir, pues es que Dios nos habló y nos dijo. Y en ese momento otra vez el rayo del Espíritu le dice, Pedro, ya te lo había enseñado, ya te lo había mostrado, no lo entiendes. Y entonces Pedro dice, ahora comprendo, ahora entiendo, ahora sé por el Espíritu que Dios no hace acepción de personas. Qué grande es el amor de nuestro Dios, hermano, cuando se trata de salvar. Voy a parar aquí, hermanos, porque el tiempo es cruel y se va. Seguimos en esto, pero yo quisiera, hermanos, como siempre, que nosotros meditáramos, ya se lo dije, en todos estos pasajes, que leyéramos las historias de la Escritura, de los personajes bíblicos, hermano, que nos apasionan, pero que no quedemos, hermano, solamente en la sorpresa, en la admiración pasiva, sino que le digamos al Señor, con Biblia en mano, ahí en Juan, hermano, del pasaje del que partimos, y le digamos, Señor, muéstranos a nosotros también, porque tú no haces acepción de personas.
Muéstranos a nosotros también tu grande amor. Muéstranos a nosotros, revélanos a nosotros las cosas que están escondidas, que están veladas todavía. Estos pasajes que hemos leído una y otra vez, hermano, no se levante de orar. Y si se tiene que levantar, cuando vuelva a orar por lo mismo. Que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que sepamos, hermano, cuál es la vida verdadera, fértil, bendecidora, bienaventurada de nosotros como creyentes. Hermanos, tenemos un océano de bendiciones, tenemos un océano, hermano, no nos la acabamos, se lo dije en las ocasiones anteriores. Tenemos una vastedad de riquezas porque vienen del Padre mismo, de Cristo y ahora del Espíritu hacia nosotros. No se quede, hermanos, con las simples explicaciones de su ignorante pastor, si así lo quiere ver. Vaya más allá, vaya con el Espíritu, hable con Dios. Pídale que el Espíritu, hermano, le muestre las cosas que son de Cristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Hermanos, ¿usted cree que el Espíritu está dispuesto? Sí lo está, hermano, sí lo está, y me refiero al Espíritu de Dios. El Espíritu está dispuesto, el Espíritu toma de lo de Cristo y quiere hacérnoslo saber, quiere bendecirnos, enriquecernos, mostrarnos con claridad lo que no entendemos. Que Dios nos ayude. Hay mucho que ver. Solamente aquí quisiera haberle causado lo que causa la sal en los caballitos, hermano, cuando se les da sal, les ocasiona una sed. Ojalá y estas simples, hermanos, tomas de estos pasajes someramente, como las he dicho, como las he mencionado, hermanos, nos hayan causado, aunque sea un poco de deseo de profundizar más. Ese sería un buen logro, hermano, para mí como predicador. Pero sé lo que el Espíritu puede hacer en nuestras vidas. Yo le decía a mi esposa en estos días, le digo, estoy maravillado, estoy encantado. Si tengo que pasar horas sentado investigando y luego orando y luego borrando y volviendo a escribir, no me importa, hermano, que se me vaya la vida en esto. Para mí, hermano, esto es deleitoso, es maravilloso. Y yo sé, hermano, que para usted lo es también, porque ya lo ha experimentado, y la invitación es para que lo sigamos experimentando más y más y más. Póngase de pie, hermanos. Continuamos, si Dios quiere, la semana entrante bajo el mismo tema, esperando que el Señor nos dé luz acerca de otras cosas. Oramos. Hable con Dios. Es cierto, Él está aquí, hermanos. Su palabra lo dice, Él no miente. Pidamos solamente, Santo Espíritu, sanciona, Señor, estos pasajes bíblicos, leídos y releídos una y otra vez. Sanciónalos con la luz tuya, con la comprensión que viene de ti, porque nuestra razón, Señor, no alcanza, nuestro entendimiento es falto, es corto. Agregamos a esto, Señor, nuestra testarudez, nuestro pecado, nuestra falta de interés, Señor, por buscarte dedicadamente, sosegadamente, en oración constante. Perdónanos. Queremos que tu Santo Espíritu tome de lo tuyo y nos lo haga saber como lo hiciste con otros. Pero queremos también, Señor, humillarnos y buscarlo. Señor, buscar estas cosas con fervor, con verdadero deseo, con vehemencia si es necesario, porque ¿quién no querrá conocer y entender, Señor, la profundidad de las riquezas tuyas, oh Dios? Ciertamente tú tienes más que darnos que nosotros que pedirte. Y aquí estamos, Señor. Aquí está nuestro pobre corazón, nuestro pobre entendimiento, Señor. Todavía somos párvulos, somos catecúmenos.
Señor, somos menos que un preescolar, que un recién iniciado. Señor, solo conocemos el borde de tus vestiduras. Dios mío, cuánta necesidad tenemos de ti, cuánta necesidad de luz, de aclaramiento, de tantas cosas. Señor, pero no, Señor, nuestra oscuridad, el velo, no lo has puesto tú. Tú quieres revelarnos, tú quieres hablarnos, tú quieres instruirnos, quieres hacernos crecer, quieres llevarnos hasta la estatura del varón perfecto. Deseamos nosotros lo mismo, Señor. Esta es la interrogante para nosotros hoy. Ayúdanos a desear también, Señor, como tu Espíritu, lo que es de Cristo, lo que es del Padre. Mi Dios, aquí está nuestro corazón. Obra en nosotros, Santo Espíritu, el querer como el hacer de buscarte, hasta que la luz de tu palabra resplandezca, Señor, en nosotros como una verdadera lumbrera para nuestro camino. Y que no quede solamente en versos memorizados, Señor, sino en experiencias espirituales reales, fehacientes, verdaderas, para que el mundo también vea y crea, Señor, que tú nos has enviado, que somos tuyos, que te pertenecemos, que tú vives en nosotros y que no es una religión, Señor, la que practicamos, sino que es Dios en nosotros. Que así sea, Señor, que así sea, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.